Queridos amigos y amigas, vamos en esta ocasión, gracias a las invitaciones de Luis Debate, en este conjunto de intervenciones denominadas conversaciones electorales, a referirnos sobre un concepto al cual se suele usar mucho, pero que sus alcances no son del todo claros. ¿Qué es lo que se busca con un congreso? Se busca representatividad de las diferentes posiciones, pero que existen división política, en algunos casos más cargada de connotaciones ideológicas, en otro caso de pautas más pragmáticas, y por qué no negarlo, a veces buscamos el espacio político para hacer desde allí una promoción o una defensa de intereses muy respetables, pero de carácter individual o de grupo pequeño. En ese sentido, los sistemas buscan ser lo más representativos posibles a nivel de un congreso o de un parlamento, pero que esto ocurra de tal manera que lleguemos, por ser representativos o representativas, a una dispersión total y que esta dispersión haga imposible la gobernabilidad y haga que la institucionalidad ya debilitada y mucho en países como el nuestro vaya pues por no precisamente el camino más deseado. Es en ese contexto que se va a hablar de establecer un requisito que lo que va a buscar es reducir la cantidad excesiva de bancadas dispersas en el Congreso. Cada país escoge, a veces copia de otros estados, una pauta, una fórmula o simplemente fija un número. Con esto es lo que decimos. Si no alcanzas a lo previsto en esa pauta, no alcanzas a lo previsto en esa fórmula, permitirte que algunos de tus representantes lleguen a tener una curul, sea los países unicamerales, solamente en una asamblea o cámara de diputados, sea los países bicamerales, que básicamente lo que van a hablar es del Senado o de Cámara de Diputados, o Senado o una Asamblea Nacional. Pues, la idea es más o menos esta. En cualquiera de estos escenarios, independientemente si la votación fue bajo un concepto proporcional, tema que voy a comentar en otra sesión con más detalle. El proporcional trata de hacer la foto más parecida a la realidad. Eh, Esto lo que va a permitir es que si yo tengo un 4%, saque ese 4% del equivalente del Congreso, ¿ya? Con el sistema que hemos tomado, dejando de lado los restos, o sea, las personas que votaron en blanco, que votaron en nulo, que votaron en viciado. Por ahí es un tema que vamos a conversar en otra ocasión, el del original llamado sistema electoral. Entonces, no es, pero claro, que es este sistema electoral proporcional, aún allí corremos el riesgo. Miren, si tenemos en el caso peruano en este momento 35 candidatos presidenciales o candidatas presidenciales, ya les expliqué ayer cómo
el fallecimiento de Napoleón Becerra ha llevado por la normativa vigente en el Perú que Napoleón Becerra no, entonces al fallecer no hay lista. Entonces de las 36 listas que había para la presidencia quedan 35, pero eso no impide que el Frente de Trabajadores y Emprendedores pueda presentar una lista al Senado, pueda presentar una lista a diputados, pueda presentar una lista al llamado parlamentario. Pero ¿qué pasa si se, se acepta el poder acoger un sitio de candidato o candidata X con una muy pequeña votación? Vamos a tener una dispersión total. Entonces, lo que se va a buscar con esta idea de la valla electoral es establecer un requisito que se puede traducir en una fórmula o un número mínimo de votos o la expresión de ese mínimo de votos tomando en cuenta la proporción de cuánta gente existe en en ese congreso, sea unicameral, bicameral. Lo cierto es que el que tiene menos de esa votación no tiene sitio en el Congreso, sea un Congreso con senados y senados. Los escaños, eh, o sea, donde se sienta la congresista, el congresista, el parlamentario o la parlamentaria, según la tradición jurídica a la cual vengamos, también tienen no solamente una connotación en el tema de la malla electoral. Tiene una connotación de lo que buscamos también es centralizar mejor las opiniones, ¿no? Las opiniones, los puntos de vista, a llevar, a seguir en este eh, tráfago de la vida política, ¿no? Entonces, no solamente no voy a, si tengo una cantidad de respaldo por debajo de la valla, no solamente no voy a ser parte de ese Congreso con una o dos cámaras, no voy a poder participar como partido político en las elecciones inmediatas posteriores, salvo que en un tiempo muy corto, entonces tanto se habilita la inscripción o reinscripción de partidos, yo cumpla con todos los requisitos, firmas, acreditación de cantidad de comités, pautas estatutarias y valores. De eso estamos hablando cuando hablamos de la eh, valla electoral. En esta ocasión surge para estas elecciones generales de 2026 un problema, en realidad dos. Primer problema, desde el texto, que algunos llamaban documento, de 1993 hasta hoy, año 2026, se optó por una configuración del Congreso con una sola Cámara. Entonces, la deducción de hasta qué punto mi votación me permite tener sitio en ese Congreso en particular, está muy bien. Pero también va a ser importante para especificar que quienes no lleguen a esa cobertura, a ese sitio, quedan fuera de los próximos procesos electorales. ¿Ya?
cuál va a ser el peso, el contrapeso, para determinar, pues claro, si antes era una sola cámara, plum, establezco un porcentaje, un criterio, una fórmula para esa sola. Pero no tenemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más? En la Cámara del Senado, lo que se está planteando en esta elección es un sistema un poco más complejo de elección. Tenemos de los 50 senadores y senadoras que vamos a tener, un porcentaje que va a ser elegido por todos y todas las peruanas que estén en obligación de votar y por aquellas, o sea, más de 18 hasta 70 y dentro de los que facultativamente pueden votar más de 70, pero ya no están obligados, si quieren lo hacen. Eso no es ahí, e incluso los peruanos y peruanas que viven en el extranjero y son inscritos desde allá. Sí, pero eso no va a ser la elección de los 50 o las 50 personas que estén en el Senado, ¿no? 30 van a ser elegidos de una manera y 20 de otra. Ya he explicado una de estas maneras. Una de estas maneras es todo el país vota por que están en capacidad de votar, vota por lo que se llama la lista del Senado Nacional. Y en función a las regiones, las cuales está dividido el Perú, más a los peruanos y peruanas del extranjero, que se les va a considerar como una región más para efectos de esta votación, se escoge partes, 20 de un lado, 30 del otro, y ahí están los 50. Y pues, hay una serie de complicaciones. ¿Cómo hago para, porque ahí la votación presidencial, ¿no? Es la que define cómo hago para tener sitio en el Congreso, que vendría después del 28 de julio, y cómo hago para no perder mi inscripción como agrupación política? Ayer han salido algunas interesantes precisiones al respecto por el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones ya tenía la ya prevista, ¿no? Entonces, pero había alguna confusión tomando en cuenta los dos factores que explicaba. No es un asunto unicameral como antes, sino es un asunto bicameral y además con una cámara como el Senado que se nos viene, donde quien llega a ser senador o senadora no lo hace de la misma manera, sino hay dos fórmulas. ¿Qué es lo que se aplanta? Como requisitos en diputados, sigue siendo lo que siempre se entendió. Como en la mayoría de países del mundo, la valla electoral es pensar, es una idea que toma mucha fuerza en varios países, Alemania probablemente sea uno de los más notorios. Si yo saco 4,5, saco 4, saco 2, saco 4. No importa que todos los votos preferenciales, tema del cual hablaremos en otra ocasión, no importa que todos los votos preferenciales sean en esa agrupación mía, entonces yo soy del grupo azul y el grupo azul saca 50 votos y yo tengo 48 votos preferenciales de ese grupo azul. Pero resulta que el grupo Guinda tiene 800 votos. Y hay una consigna
¿no? De usar el voto preferencial para ciertos candidatos o cierta candidata. Y esa candidata o ese candidato de los 800 votos tiene 795 preferenciales. ¿Quién va a entrar al Congreso? ¿El que tiene 48, 49 de los 50 o quien tenga dos o tres de los 800? Pues el segundo o la segunda, aunque parezca un chiste. ¿Por qué? Porque la votación que uno hace es por las agrupaciones políticas, partidos, alianzas de partidos que se inscriben entre sí. El voto preferencial es la posibilidad, muy controvertida, por cierto, como veremos en próxima ocasión, es la posibilidad de mover, es la posibilidad de mover una decisión de una estructura partidaria, una alianza de partidos y privilegiar a quien yo considero más idóneo o más idónea por las pautas que me lleven a eso. Pero, obviamente, si es un partido chiquito, entran la mayor cantidad de gente de partido grande, aun cuando en el voto preferencial no tengan mucho apoyo. Lo que cuenta es el voto como agrupación, sea un partido o sea una alianza de partidos. ¿Qué se va a plantear para diputados? Siguiendo parámetros internacionales, yo tengo, salvo la valla electoral, cuando tengo 5% de los votos de, considerado el número de quienes están en el Congreso, 5% de los votos. Y eso hace más o menos 7 diputados o diputadas. Para el Senado es bastante más complicado. Ya se había dicho que 20 candidatos y candidatas a Senado siguen una pauta de elección, ¿no? Y otros un parámetro distinto. Hay quienes los elige todo el país, hay quienes los elige su región. ¿Qué se ha hecho? Se ha inventado una fórmula para poder determinar la valla electoral en función a lo que pasa dentro de este Senado. ¿Cuál es la fórmula? Se va a sumar el total de votos que se tuvo en la elección para el Senado Nacional. O sea, cuando yo voté por un senador o una senadora que no solamente se vota aquí en Lima, se vota también en Huaraz, se vota también en Lambayeque o se vota en Iquitos. O, ese número se suma con el total de votos que se ha adquirido en los diferentes eh, senados regionales. Ojo, no quiere decir que el Senado Nacional y el Senado Regional en la cobertura de competencias tenga uno más competencias que el otro. Lo que se ha buscado es, según los autores de esta fórmula, que parece que también puede haber lugar un debate, lo que se ha buscado es que no solamente las ciudades grandes estén representadas, sino que pueda haber circunscripciones más pequeñas que puedan tener su sitio en el Senado. Ya. Sumamos entonces el total de votos, por decir, de la elección que tenía 20 yo saqué 6. Y la elección que tenía 30 personas para escoger, yo saqué 7. ¿Eso qué hace? 13. Pero lo que se va a pedir es que tenga el 5% del número de la configuración de esta Cámara de Senadores. Se ha optado por
plantear en la reforma constitucional más o menos reciente que esta, esta Cámara elegida por dos sistemas distintos en un mismo momento tenga 50 integrantes. Y sacando cuentas, entonces lo que correspondería es tener que de la suma de los 20 que votaron un sistema y los 30 que votaron en otro, lleguemos a la conclusión de contar con tres senadores, así como, o senadoras. Así como en la Cámara de Diputados, su número nos lleva a poder contar, a tener que contar para salvar la valla hasta 7 personas elegidas para la Cámara de Diputados. Y esto, que son interesantes, ya va generando réplicas porque básicamente por dos problemas. Se va a entender esto como un criterio conjuntivo, o sea, yo voy a necesitar tener 7 personas de mi agrupación en eh, la Cámara de Diputados y 3 personas de mi agrupación en la Cámara de senadores y senadoras, o es disyuntivo. Puedo tener o uno o lo otro. Primer asunto que no ha sido tan explicitado y la mayoría de la gente entiende en una lógica de favor libertatis, de promoción de la actividad política, entiende que solamente me toca, solamente me corresponde plantear que este, basta con tener los 3 representantes en el Senado o tener los 7 en diputados y ya está. Tema que habrá que hilar muy fino y mirar mejor. Otra cosa más que vale la pena efectuar es la de cuáles van a ser las consecuencias en los términos del financiamiento público. Entonces, tema a conversar con más detalles. ¿Qué pasa? Al principio, cualquier agrupación que quería presentarse a estos cargos políticos importantes debía buscar de sus propios recursos para solventar su campaña, todo lo que ello significa, ¿no? Sin embargo, sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa. Comienzan algunos partidos por simpatía ideológica o por contactos a nivel humano o a nivel institucional a tener un acceso mayor, como decir, mucho mayor, al dinero que se necesita en campaña. O no nos acordamos cómo, por ejemplo, no es un lapicero de campaña, pero como cuando vamos a muchas elecciones nos bombardean con lapiceritos, con eh, tu gorrito, ah, tu maleta, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se haya una identificación y haya en muchos casos eso marque una cercanía, una inscripción y a la hora de votar ya sabes por quién vota. Pero eso no se hace gratis. Eso cuesta. Tienes que conseguir personeros y personeras que van a estar horas y horas con una elección larga. Y claro, para poder mantenerse, para poder comer algo y tomar algo, lo que les da
el Jurado Nacional de Elecciones y coordinación con la OMP no es suficiente, o sea, el partido lo pone, entonces tiene que juntar dinero para eso. Hay que hacer propaganda. En estas épocas la propaganda en redes sociales suele ser mucho más abundante que otros años, pero están los canales de televisión, los cuales los partidos en función a sus la balance de partidos, en función a sus parámetros de elección anterior, van a tener lo que es la franja electoral. Cogemos eso para otro día, podemos hacer una nunca. Y bueno, pero el armar la franja es un espacio que te ganas en función de la cantidad de votos que tuviste en la elección anterior. Sí, pues, pero ese espacio que pones, tienes que armar algún video. Y ese video normalmente también te genera gastos. Pues ¿cuál es el problema? Que haya grupos con poder económico que jueguen en favor del partido y copen el escenario y con eso logren una influencia mucho más allá de lo razonable para salvar esta situación. No sé qué es. Entonces, ha entrado a tallar que el Estado, en función a cuántos votos sacaste en una elección anterior, te va a fijar un monto de financiamiento público. Y para quienes postulan recién, se ve alguna fórmula también de que haya un apoyo. No se trata aquí de igualdad de resultados, pero tratándose de la lógica de igualdad material que todos partan de un partido más o menos parejo. Pero como se ha objetado bien en estos días, y con esto ya voy terminando, la preocupación es grande porque ¿cuál va a ser la consideración si yo tengo 6 senadores y senadoras elegidos dentro de los 20 y tengo 8 senadores o senadoras elegidos en el grupo de los 30? ¿Cómo se computa eso? Ya no, porque eso sí ya lo ha resuelto en términos de permanezco o no permanezco en el Congreso, en la Cámara de Senadores del Congreso, y permanezco con una inscripción abierta y puedo seguir postulando en las elecciones y no tengo que cumplir con todo el trámite para volver a ser sujeto de recepción de votos. Eso, me guste o no, tiene pautas para hacerlo. Y sobre el financiamiento, ¿cómo se va a determinar si tenemos dos votaciones distintas para un mismo Senado? Hay quienes ya estamos calculando que esto puede significar un avance exponencial en la situación. Ya se ha presentado un análisis, se ha estado dando como presupuesto público una cantidad equivalente a unos 78 millones de soles y se calcula que, según como se interprete estas pautas de los dos senados, o del Senado elegido de dos maneras distintas, el monto a desembolsar por financiamiento público podría llegar a los 292 millones de soles. Otro tema en el cual se pide a gritos un esclarecimiento de posturas. Lo cierto es, y con eso ya cerramos, que no entran todos, si no entran bajo cierta pauta de representatividad. Esa pauta es un número, esa pauta se resulta una fórmula, o
pero recibe el nombre general de valla electoral. La implicancia de esa valla es que tú puedas contraer esa alianza o con tu partido quedar no solamente fuera del Congreso, sea una u otra cámara, este, ahora que estamos bicamerales, sino que en las próximas elecciones, salvo que hagas un trámite express y te abran las puertas para que lo puedas realizar, no hay participación como el grupo, como la alianza que me llamé. Y lo que va a ser ahí complicado en algunos casos determinar si vamos a poner la fracción arriba o la fracción abajo. Yo creo que hay que poner la fracción arriba siempre. Va a salir alguien que pueda tener 3,58 curules. Son cuatro. Esto hasta se tiene más cuando hablemos de los sistemas de los restos electorales y básicamente la posición de Trump, belga, que tiene un criterio muy particular, pero eso es tema de otra sesión porque si me dan cuerda, sí. Lo que sí, entonces allí va a haber alguna fricción y donde es claro que va a haber una fricción es a la hora de que se fije la repartición de precios y financiamiento público, porque no a todas las agrupaciones, por su perspectiva, es fácil conseguir financiamiento público, pero pueden tener una mayor representatividad en este reestreno del Senado peruano, pero ¿bajo qué consideraciones? La consideración de simple y llanamente el voto que se tuvo o la consideración de haber hecho una elección pensada para que haya una cuota que se imponga de las grandes ciudades o de las zonas con más votantes, una consideración que matiza tomando en cuenta región tras región qué es lo que se puede movilizar. Entonces, hay cosas que afortunadamente ya se han ido determinando con respecto a la valla, a la valla electoral, concepto cuyos alcances, si quiero en términos genéricos, lo expliqué, pero hay consecuencias de lo que se ha planteado que todavía no quedan del todo claras y ojalá los órganos pertinentes tengan la oportunidad y no la desaprovechen de hacer las previsiones necesarias para cualquier situación de duda, como las que he rozado, y cualquier otra situación de complicación que se pueda en un proceso con tantas candidaturas. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en estas conversaciones electorales.